Bien, entonces, pues ya habíamos empezado a platicar antes Ya de sé. empezar a grabar, Rafa. Siempre pasa, ya sabes. Mi querido Rafa, por fin, hermano, hasta que se me hizo, Ya sé, se nos hizo, se nos se nos hizo, se nos hizo hizo. poder Un gusto estar platicar. aquí contigo. No, hombre, el gustazo también es nuestro. La verdad quiero agradecerte el tiempo que te estás tomando, la oportunidad, porque ya sabes, las agendas de repente no coinciden, pero pues ya estamos acá, que es lo Ya. importante. Déjame presentarte para aquellos que no te conocen, que la verdad aquí en Oaxaca creo que muchos te conocen, muchos amigos y invitados, si te refieren bien. Rafael Cid, licenciado en diseño gráfico por la Universidad Mesoamericana, tu alma mater. Posees una especialidad en publicidad, cuentas con un diplomado en museografía. Órale, interesantísimo. Maestro en Mercadotecnia Integral en la Universidad Anáhuac, columnista y speaker, Exma Latam, la plataforma de marketing más grande de habla hispana. Eres cofundador de Fusión Creativa, primera agencia de publicidad en Oaxaca, de carácter multidisciplinario. Eres fundador de Fusiona, que es un congreso internacional de publicidad, de mercadotecnia y diseño, del cual ya lleva, ¿qué? ¿11 ediciones? 11 ediciones. Oh, Ya, manches, 11 ya. años. Un rato. Ratote. Y fundador de la revista Fusión Empresarial y Fusión Política también, ¿verdad? Sí. Vientísimo. Pues nuevamente, Rafa, es un gusto que estés con nosotros aquí en Oaxaqueños Podcast. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, contento de estar aquí contigo, con tu audiencia. Creo que siempre tener la posibilidad de compartir lo que nos toca hacer a nosotros desde nuestra trinchera, creo que eso siempre es un placer. La verdad, sí. Y tener invitados como tú, la verdad, está a toda madre. Muchas porque, gracias. pues, mucho contenido de valor. Oye, viejo, quiero empezar entendiendo el porqué y conociendo a Rafa Cid, ¿no? Platícame cómo fue o cuál fue el punto de inflexión en el que dijiste me quiero dedicar a la publicidad o al diseño gráfico. ¿Hubo una influencia de parte de algún familiar, algún amigo, algún primo más grande, ya sabes que de repente? ¿O cómo fue que te decidiste entrar a la parte de comunicación gráfica, que es tu formación, y al marketing, sobre todo? Pues mientras hacías la pregunta, yo decía, híjole, creo que la respuesta es muy, muy larga. Voy a hacer un resumen. Va. Siempre me encantó dibujar. Creo que cuando se es niño, creo que la libertad que tienes con esa inocencia en rango de edad, Sí. casi siempre lo expresas a través del dibujo. Entonces yo era pues uno de esos niños, como muchos, que siempre estaban dibujando y haciendo cosas, ¿no? En específico. Uh-huh. Y conforme fui creciendo, fíjate que fui encontrando un tema de una pasión hacia la arquitectura. Demasiado hacia la arquitectura. Y un padrino mío es arquitecto. Entonces fue bien interesante porque en prepa me llevaba a las obras. Entonces mi vida radicaba en andar lo visitándolas. lo interesante que es estar en obra. Y decía, quiero ser arquitecto, ¿no? Así fue un poco como pasé del dibujo a la arquitectura. Pero tuve un encuentro, todas como cuál fue ese momento donde decido dejar a un lado la arquitectura e irme hacia la parte de diseño gráfico. Me encuentro un amigo que estudiaba diseño gráfico en esta universidad. En ese entonces no estaba tan abierto el tema de diseño gráfico como profesión, sí, ¿no? Yo te hablo de por ahí de 1997, 96, imagínate. Apenas. Muchos que nos están viendo seguramente no nacían. Y me muestra los trabajos que hacía él en diseño y casi todos los trabajos iban muy relacionados hacia el tema de dibujo, uh-huh, ¿no? Y entonces veía unos dibujos impresionantes y Jorge Melchor, por ahí sí, seguramente nos va a estar escuchando. Gracias a él le tomo el gusto, me lo encuentro en una ocasión, me muestra sus trabajos que iba cargando en un rotafolio. Y terminamos en su casa horas y horas mostrándome proyectos que estaba haciendo en la universidad en ese momento. Entonces el gran reto que tenía yo en ese entonces es que en Oaxaca solamente existía una universidad que tenía la licenciatura en diseño gráfico y era privada. Imagínate la complejidad en términos económicos. Entonces, como casi siempre he buscado desde temprana edad mucho el cómo sí y no el tema de poner el pretexto. Claro. Hicimos un esfuerzo con la familia para poder realmente estudiar diseño gráfico y ahí es donde realmente encuentro mi vocación en diseño. Y en tu segunda pregunta que me haces de cómo de diseño gráfico paso a la parte de marketing,
me encontré, mientras estaba estudiando, me encontré que la parte de diseño es solamente una parte de toda una ecuación que necesita una empresa para poder posicionar su empresa, su nombre, su marca, que muchos aspiramos a través del tiempo poder convertirnos en una marca. Entonces, buscando esta parte multidisciplinaria, por eso decimos que somos la primera agencia multidisciplinaria en el estado de Oaxaca, es porque cuando surge en el 2004 Fusión Creativa, esta idea de ahora hacerlo formal, ya no pasar de al lado de la cama que tenía el escritorio y trabajar como muchos nos tocó iniciar, ahí es donde damos el salto y decimos, oye, necesitamos rentar un espacio, donde nos vamos a poner para tener visibilidad, tener clientes, etcétera. Entonces ahí es donde empiezo a detectar esta área de oportunidad sin saber nada de marketing, esa es la realidad. En su momento lo que hicimos fue convencí a mi hermana, que era egresada de comunicación, y el novio de ella era mercadólogo. Entonces siempre... Se unieron los tres. Exacto, siempre creí que este triángulo virtuoso entre marketing, comunicación y diseño podría ser algo mucho más exponencial e integral. Entonces pasamos de ser un estudio de diseño a ser ahora una agencia de publicidad y hoy en día estamos montándonos más bien como una agencia creativa, ¿no? Sí. Un poco más... Va evolucionando, ¿no? Exacto, claro. Exacto. Oye, qué chingón. Y empezaron solamente 3 entonces. 3 iniciamos. ¿Y dónde estaba tu local antes? ¿O siempre has estado ahí? No, iniciamos igual en la colonia Reforma. Tuvimos una gran bendición. Unos doctores compran una casa que estaba en ruinas, tal cual, en ruinas. La transforman, la dejan hermosa y entro junto con mi socia, Saraí Martínez, que seguramente por ahí nos va a estar escuchando. Y Saraí y tu servidor, diseñadores gráficos los dos, decidimos iniciar el proyecto de origen como Fusión Creativa. Pero fue súper chistoso porque imagínate una casa en ruinas, hermosa, en la colonia Reforma, época victoriana, por ahí de los 40 más o menos. Ventanales enormes. La transforman ellos y entran 2 pelados chamacos a colgar solo un letrero que decía Fusión Creativa, ¿no? Entonces fue bien curioso el fenómeno que tuvimos porque muchos pensaban que éramos una agencia que venía de Ciudad de México. Porque se veía como mucho dinero detrás, pero en realidad nosotros llegamos a rentar una casa, ¿no? Ok. Entonces... Había mucha expectativa, Había ¿no? mucha expectativa. Decían, wow, Sí, claro. Y más que en ese entonces, pues no se veía algo así, ¿no? Sí, claro. Entonces empezamos sin saber, la realidad es que sin saber, empezamos mucho como a buscar clientes de marcas locales que veíamos que hacían comunicación. Y en ese entonces, pues era el boom, la radio. ¿No? Sí, la radio, quien decías, quien hace spots de radio y que hace buenos spots con creatividad, ellos están invirtiendo en marketing y en publicidad. Entonces empezamos a tocar puertas y en ese entonces se van a reír los que están escuchando este podcast porque un amigo que estudiaba programación me dice, oye, tú que ya tienes una agencia, ¿por qué no te hago una página web? Y yo le digo, ¿y qué es una página web? ¿No? No imagínate y mira. de qué época te estoy hablando. Entonces me dice, ¿cómo? Es que mira, en internet tienes todo lo que ofrece tu empresa, no sé qué. Y me empieza a mostrar algunos ejemplos que estaban haciendo más hacia el norte del país. Sí, ¿no? claro. Como todo siempre, casi de repente, ¿no? Entonces dijimos, wow, creo que esa es una área de oportunidad para nosotros para poder ser pioneros en términos de marketing, publicidad, diseño, tener nuestra propia página web y llegar con clientes y decirles, oye, mira lo que tenemos. Sí. ¿No te gustaría tener algo así? ¿No? Que ahorita nadie lo tiene. ¿Era como el boom de los .com? Era el boom del .com. El .mx ¿verdad? todavía no existía, Sí, ¿no? cierto. Todo era genérico, .com, ¿no? Ok. Entonces, muchos clientes empezaron a llegar a la agencia para el tema del desarrollo de páginas web, cuando medio lo entendíamos. Oye, sí. ¿No? Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta que más allá de la parte profesional que traíamos en la rama de diseño, nos buscaban también para hacer páginas web. Y entonces cuando después, a poco tiempo, te hablo de meses, se suma Luz María, mi hermana, y Paco, ahora mi cuñado, Merca y comunicación, empezamos a tener un boom con el tema de spots de radio. Órale. ¿Sabes? Sí. Y entonces donde siempre he creído, y eso a la fecha creo que es fundamental, el tema de la creatividad en los guiones. Ah, sí, claro. ¿No? Un guión que tiene creatividad es un guión que va a conectar con una audiencia en específico. Totalmente. Entonces en ese momento empezamos a hacer un esfuerzo para que el empresario le diera valor al guión,
Porque un spot, digo, hoy en día es muy fácil hacer un spot de radio. Claro. Pero sin embargo, muy pocos hacen un guión creativo. Un buen guión. Un buen guión, sí. ¿No? Casi siempre la gente informa. Sí. Más que sorprenderte con creatividad. Más que contar una historia más que también, contar ¿no? Una historia, sí, exacto. Coincido totalmente. Entonces, imagínate de qué época te hablo, ¿no? Sí, la agencia la fundamos en el 2004. Te estoy hablando de temas entre 2004 y 2005. Ok. Más o menos. Y se hace un boom impresionante porque la casa por sí sola nos empezó a vender con marcas grandes en este estado. O sea, llegaba Ópticas América, llegaba Eléctrica Mexicana, llegaba Pitico, llegó Coordinados Colón, que es Grupo ADO. O sea, estás hablando de marcas grandes. Fuertes, ¿no? Sí, fuertes. Y muy bien consolidadas en este estado. Entonces, tuvimos como muy claro este tema de por qué no llamarlo jugar ese juego de que nos veíamos muy grandes por rentar una casa. Claro. Adentro había 2 pelados, te digo, y después se suman otros 2. Éramos 4. Eran 4. ¿No? Pero lo interesante de estos 4 es que 2 éramos diseñadores y había esta triada que te menciono, y entonces eso nos permitía abordar proyectos de diferentes visiones. Sí. ¿Qué significa eso? Pues evidentemente el producto final era muy diferente a lo que se estaba en ese momento produciendo, ¿no? Claro. Entonces ahí empezamos a ganarnos un nombre. Y bueno, 2006, que te platico, ¿no? Para quien no sepa qué es el 2006. ¿En Oaxaca? En Oaxaca. Sí, claro. Pues hubo una crisis social y económica impresionante. Tremenda. El tema de seguridad, se cayó mucho trabajo. Muchas empresas cerraron. Muchas empresas cerraron. Y nosotros, siempre digo, nos quedamos en la orillita, ¿no? Nos quedamos en la orillita de poder quebrar y literal no poder pagar una renta en la Colonia Reforma, ¿no? Que claro. La Colonia Reforma, ahí era donde queríamos estar, ¿no? Y como dices, para los que no son de acá, Colonia Reforma es una de las zonas que creo que, ¿cómo poder llamarlo? Sí, importante de la ciudad, ¿no? Económico, llamémoslo social. Sí, de negocio, ¿no? Ok. Digo, en todos lados se mueven siempre negocio, pero queríamos estar mucho en la Colonia Reforma porque creemos que la Colonia Reforma nos daba también un tema, por qué no decirlo, como hasta de estatus, ¿no? Claro, de decir, claro. Mira, estamos en la Colonia Reforma y de imagen, y eso generaba en ese tamaño de clientes que buscábamos, generaba esa credibilidad y confianza, ¿no? Sí. Entonces, bueno, fue bien curioso el andar en ese entonces, porque siempre cuento esta historia donde pues no teníamos asistente, no teníamos recurso humano a nuestro cargo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, siempre buscamos crearle una personalidad, y creo que de repente eso es lo que le falta mucho hoy en día a las marcas. Okay. Le buscamos una personalidad a Fusión Creativa, y de esa manera lo que nosotros empezamos a lograr fue ganarnos esta credibilidad y presencia en un mercado, ¿no? Competitivo para bien y para mal, ¿no? Entonces, casi siempre todo lo cuadrábamos con citas. Ok. ¿No? Que eso también nos permite a nosotros tener un orden en la agenda. Sí, más control, ¿no? Más control. Y la otra también, que hoy en día nos daba risa, siempre contestaba alguien el teléfono, alguno de nosotros 4. Claro. Pero de repente tocaba que querían hablar conmigo y yo era el que contestaba. Imagínate la escena, ¿no? Sí, ya me lo imagino. Entonces yo decía, güey, no, entonces siempre cambiábamos la voz. Claro. Y entonces no eran decíamos, 4, eran 8. Éramos 8 o los que quieras, ¿no? Entonces decíamos, pues yo creía, buenos días, ¿no? Es que quiero hablar con el licenciado Rafael Cid o Rafael Cid, ¿no? Entonces, sí, permítame, te se lo comunico. Y era yo mismo. Claro. ¿No? Entonces ya como que esperaba un rato y ya contestaba y cambiaba la voz. Entonces me dijiste, sí, permítame. Sí. Tirititín. Exacto, ¿no? Sí, permítame, lo comunico lo voy a a la extensión, ¿no? Entonces fue muy curioso porque llegó y me río. 20 años después me río de esas historias porque estábamos como buscando realmente creérnosla. Claro. ¿Sabes? Es muy importante eso. Creo que es sumamente importante y digo siempre, inclusive las personas que nos están viendo, escuchando, es como, creo que tienes que creértela, ¿no? Y tienes que creer que lo que tú estás haciendo realmente está cambiando y ayudando a una industria en específico. Sí, claro. Nosotros creíamos mucho en eso. Entonces sentíamos que éramos una agencia integral, que no había, y que estábamos realmente pegando con tubo en términos de poder hacer algo realmente creativo. O sea, para mí creo que el tema de una agencia, de un freelance
un diseñador, un merca, un comunicólogo, un generador de contenidos, para mí todo se centra en creatividad. Así es. Si no generas contenidos creativos, hoy en día, pues te pierdes en el scroll, ¿no? Que hoy en día hacemos en el teléfono. Sí, porque no aportas nada, ¿no? No aportas, ¿no? Entonces, bueno, así fue el inicio, mi tío Chava, de Fusión Creativa en el 2004, 2006, repito, casi nos tumban. Y después no logramos, la realidad es que no logramos superar esa crisis, 2006, a muchos nos sigue pegando todavía en ese ritmo que llevábamos, sí, claro. Impresionante. Nos cambiamos a una cuadra y media de ahí, ¿no? A una esquina, okay. Muy bonito lugar. Y de ahí, pues bueno, creo que fue un fenómeno, ahí ya se separa Luz y Paco, okay. Con nosotros, y literal nos quedamos mi socia y yo, Saraí. Los que empezaron. Los que empezamos el proyecto de origen, y empieza a haber un despunte muy de nicho hacia diseño. Okay. O sea, antes éramos radio o estrategias de marketing, y de repente a ellos ahora los jalábamos de freelance, ¿sabes? Okay, oye, claro. Nos están pidiendo un spot de radio, trabajemos en el guión, vénganse, hagámoslo juntos, repartimos la ganancia o la utilidad, claro. Y sigamos produciendo como fusión creativa, ¿no? Entonces, bueno, así fue, y platicábamos ahorita antes de entrar al aire, en marzo de hace 2 meses, pues imagínate, 20 años después, ahora aquí estoy contándote esas historias de cómo iniciamos. Ahora, después de tantos años, obviamente que has pasado altas y bajas, ¿no? Has tenido muchos éxitos. ¿Cuál crees que es la clave para llegar a ser una de las mejores agencias del estado y estar dentro de las mejores del país, si no me equivoco? Híjole, te agradezco mucho que nos percibas así. Creo que te contaba que doy clase, ¿no? Sí, Entonces, sí. Te voy a responder con un ejemplo. Creo que me sale la parte pedagógica, ¿no? en dar respuestas. Siempre le digo a mis alumnos que si tú te vas a medir con tu compañero que tienes al lado, creo que estamos jodidos. Claro. Porque no significa que sea malo ni que sea bueno, pero creo que tu vara tiene que ser mucho más allá, ¿no? Entonces, si traduces un poco esta analogía hacia lo que nosotros hacemos, todo mi equipo creativo que tengo, o el que ha estado con nosotros a través de este tiempo, siempre le he dicho, no podemos medir nuestro trabajo de acuerdo a lo que haga el resto de nuestros colegas en esta ciudad o en este estado, ¿sabes? Entonces ahí es donde surge en 2008 el proyecto del Fusiona, este congreso de publicidad, mercadotecnia y diseño. Entonces nosotros con querer seguir estando muy separado de posibles competidores dentro de tu zona geográfica, locales, dijimos, tenemos que voltear hacia afuera y empezar a observar a quién admiramos de la industria del marketing, del diseño y de la publicidad. Claro. Y entonces, pues evidentemente en una reunión surgen nombres, en la reunión con el equipo interno. Oye, no, es que tal persona está haciendo cosas increíbles, miren. Wow, no lo conocía. Y otro sale. Está padrísimo, ¿no? Esa retroalimentación. Se hace esa retroalimentación. Entonces, cuando empiezas a tener un criterio más global, que hoy en día eso ya es muy natural, ¿no? Pero en ese entonces no era tan natural, ¿no? Sí, sí. Porque no había esa accesibilidad que tenemos hoy en día a través de los aparatos móviles. Entonces empezamos a decir, ok, si queremos alcanzar esa calidad, necesitamos juntarnos con esa gente que trae esa calidad. Claro. ¿Cómo? Busca la forma, ¿no? Se nos ocurrió este congreso en el 2008, ¿no? Así es. Y entonces creamos en el 2008 el primer Fusiona, que lo que busca es poder no solamente decirnos a nosotros, a los colegas y al equipo interno de la agencia, sino también a alguien que esté estudiando o a un profesionista, o inclusive, ¿por qué no pensar también a un emprendedor o a una pyme que creo que tendría que saber de estos temas para evitar que al rato esté diciendo, he intentado muchas cosas y nada me funciona? Claro. O el marketing no funciona. Así es. ¿No? Entonces creo que ahí debe de haber una corresponsabilidad por parte del que emprende o el que ya tiene un proyecto de negocio en buscar empaparse de por lo menos una cronología que te platicaba, que me encanta mucho como una metodología. Desarrollamos esta metodología que te permite de 0 a 10, por así decirlo, el que tú sepas los pasos mínimos básicos para poder mejorar el posicionamiento de tu negocio, ¿no? Algunos le llaman marca, ¿no? Claro. Creo que es un concepto de repente erróneo, ¿no? Porque siempre digo, la marca se construye a través del tiempo.
Sí, ¿no? Lo que la reputación. La ¿no? reputación, la credibilidad. Cuando tú emprendes un proyecto, realmente tú naces con un nombre, como se llama tu negocio, eres un nombre y tú tienes un logotipo. Claro. No tienes una marca, ¿no? Sí, es cierto. ¿Sabes? Sí, es una imagen gráfica. Es una imagen gráfica que representa el nombre de tu negocio. Así y es. Dios quiera que esté bien diseñada. Sí. Porque si no, desde ahí ya tienes problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a través del tiempo, lo que nosotros empezamos ahora a descubrir es que también hay personas que están muy ávidas de poder tener una consultoría en relación a este tema, ¿sabes? De decir, oye, me gustaría que pudieras revisar si lo que estoy haciendo está bien o si tengo que hacer algún cambio, ¿sabes? Okay. Entonces, ahí es donde te das cuenta que de repente dejas de hacer proyectos creativos para centrarte más hacia un proyecto de consultoría, desde lo que sabes hacer. Sí, exactamente. Y entonces se abre un poquito más ese espectro de trabajo, ¿no? De proyectos. Y creo que yo siempre he dicho, a nosotros nos tocó, creo que de repente caer como en esta área de confort donde teníamos ya el congreso. Imagínate esa escena donde me codeaba con muchas personas que estaban haciendo proyectos a nivel mundial o multipremiados a nivel mundial. Padre. Y que tenía la accesibilidad de su número telefónico y cuando venían, pues bueno, díganme qué oaxaqueño no trata bien a las visitas. Somos ¿no? buenos anfitriones. Somos muy buenos anfitriones y qué decirte, si le agregas mezcal y te la ayudas, ups. Sí, la gente se enamora no solo de Oaxaca, sino también de ti, de cómo das de la gente, ¿no? Sí. Entonces siempre he dicho que ese diferenciador sí lo tiene el oaxaqueño, que se desvive por transmitir su cultura y también hacer que nuestros visitantes la pasen bien, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Y le dices, oye, de pasadita te das una charla de 1 hora. Ándale, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces todo. Me decían, claro, por supuesto. O sea, sí, pues ya los habías enamorado. Pues por supuesto. Entonces, bueno, ahí, y más que yo, siempre he dicho Oaxaca, ¿no? O sea, Oaxaca, tú lo sabes, es mágico. Claro. ¿No? ¿Quién no quiere venir a visitar Oaxaca? ¿No? O sea, claro. Siempre he dicho que tenemos el privilegio de vivir en la mejor ciudad del país, ¿no? La verdad. Está bonito. O sea, creo que más allá del tema social, sí, que claro. Es un tema y aparte, ¿qué estado no tiene sus detalles, no? Por supuesto, pero creo que este estado tiene esa gran bendición que de repente dices, oye, bueno, ¿qué te puedo decir? Cultura, gastronomía, música, folclore, arte, etcétera. Entonces, bueno, claro. aprovechamos eso para poder potencializarlo y poder construir el congreso más importante de publicidad, diseño y marketing en el país. Sí, claro. Que no es fácil, ¿no? Y que lleva tiempo. Lleva tiempo. O sea, ya llevamos, el año pasado hicimos el 11º, ¿no? Ahorita ya vamos por el 12º, ¿no? Entonces, son 12 años de construir y creo que eso viene mucho a colación porque si tú dices, oye, pues Fusión Creativa 20 años, el Fusiona ya lleva 11, creo que de repente es como, por lo menos para mí, el tener la claridad de que un proyecto cuesta trabajo levantarlo. Claro. No, es muy difícil. Creo que ahora los proyectos, no sé si todas las nuevas generaciones quisieran como accionar más rápido, ¿sabes? Entonces, esto no es de velocidad, esto es de resistencia. O sea, esto es un maratón, ¿no? Sí. No es una carrera de 100, no es un sprint, 100 ¿no? metros, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, ahí es donde siempre he dicho, claro, por supuesto, todas las empresas, a todos nos han pasado cosas positivas y cosas que nos enseñan también a cómo ser mejores, ¿no? El reto es cómo las tomas. Sí, la actitud que tienes ante eso, ¿no? Ante eso, ¿no? Todos llegamos a tener ciertas situaciones en nuestra vida que queremos de repente tirar la toalla, por supuesto. Por supuesto, a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Uh-huh. Pero de repente creo que es muy curioso porque o te llega una llamada, o te llega un mensaje, o te dicen a lo mejor en algún lugar alguna palabra o alguna frase, algún comentario que como que te sacude y te hace redireccionar y seguir en el camino que tú quieres estar, ¿no? Que es desde tu proyecto buscar construir. Sí, porque de repente hay muchos distractores, ¿no? O sea, de repente dices, yo quiero poner mi empresa. Órale. Oye, fíjate que me gustaría que trabajaras aquí en gobierno del estado. Órale, va, pum, y te desvías, ¿no? Sí. O dices, oye, ¿sabes qué? Salió un negocio acá, me gustaría poner un restaurante, lo pones, ¿no? Pero no es realmente lo que quieres y no es hacia donde quieres ir. Entonces creo que debes de enfocarte, ¿no? Sí. Justamente, porque tentaciones de un trabajo seguro y demás, que no está mal, ¿no? Pero si no es lo que tú quieres, claro, creo que pierdes tiempo, ¿no? Pierdes tiempo y creo que te pierdes tú.
Sí, que creo ¿sabes? que está más. Que eso creo que es cañón, más sí. complejo. Digo, más allá que el tiempo no es renovable, Sí. el punto es que imagínate, a nosotros nos pasó que en pandemia me hice muchas preguntas. Casi Sí. muy pocas personas, creo que las personas que son mucho más cercanas a mí, saben que me apasiona pintar. Pinto al óleo, ¿no? Órale. Sí, pinto al óleo. Y todos los cuadros están en mi casa, tu casa. Ah, muchas gracias. Y ahí nadie me dice nada. Órale. Que estén colgados, ¿no? ¿Y como cuántos días has pintado? No, muy pocos. Creo que sí he pintado unos 6, 7, 8, No, bueno. 10, mucho. Creo que es, o sea, no creas que soy como tan clavado. No, claro. Pero es algo, sabes, que disfruto. Sí. Y tiene que ver con mi formación en la universidad, en la parte de diseño, porque nosotros tuvimos este híbrido en donde empezaba la tecnología, un poquito las computadoras, Claro. y la parte más de artes plásticas, que tuve grandes maestros, artistas plásticos oaxaqueños, que bueno, aquí hay un sinfín de grandes artistas plásticos, y tuve como la fortuna de poder aprender de muchos de ellos diferentes técnicas de representación, ¿no? Como muchos de mis compañeros. Entonces, bueno, ahí fue donde me solté un poquito más a pintar, buscando un poco esta ansiedad que tenía, un poco de estar resguardado. Digo, Sí, nunca estuvimos el encerrados. estrés, sí, yo hombre. cambiaba el chip, no estoy encerrado, estoy resguardado, ¿no? Ah, mira, pues ¿sabes? sí, Y así ayudaba le decía a bastante. mis hijos, ¿no? Claro. No estamos aquí recluidos, ¿no? Estamos aquí resguardándonos de una pandemia. Entonces, bueno, ahí empiezo a pintar. Y entonces ahí fue donde tuvimos que tomar una decisión con la agencia y empezamos a crear una estrategia para poder seguir pagando nóminas y poder seguir manteniéndonos vigentes y no despedir a nadie, porque ese era un gran reto que tenía, por lo menos yo, muy claro. Empezamos a buscar mercados fuera de Oaxaca. Así, pero de una manera más agresiva, ¿sabes? O sea, sí hemos tenido clientes en otros estados, o sí hemos estado teniendo clientes en otros estados, pero no habíamos hecho una estrategia para traerlos. Como tal para atraerlos. Más bien se ha dado más de relaciones públicas, recomendación, boca en boca, etc. Y entonces empezamos nos empezaron a llegar clientes muy, muy fuertes, principalmente Ciudad de México, Monterrey y Estados Unidos. Qué chingón. ¿Sabes? Y entonces yo decía, tengo la bendición de poder tener clientes en Estados Unidos o en Ciudad de México, Monterrey, pero estoy feliz viviendo en Oaxaca. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces ahí es donde yo decía, ¿cómo? ¿En qué momento no lo hice antes? Uh-huh. Y entonces empezamos a centrar más una estrategia. Pues si sabemos hacer estrategias para posicionar marcas, dijimos, pues hagamos una agresiva para la nuestra para sobrevivir pandemia, ¿no? Sí, ¿sabes? Claro. Y entonces empezamos a agarrar clientes mucho hacia estos estados que te menciono, y fue donde empezamos de manera formal, o sea, ya teníamos algún par de clientes en Estados Unidos, pero por recomendación, que era mucho más fácil, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando empezamos a hacer esta estrategia, empezamos a obtener clientes ya formales que no nos conocían, uh-huh, ni a mí ni a la agencia, y entonces empezamos imagínate, nunca se me va a olvidar mi primera cotización hecha en inglés, ¿no? Claro, que yo decía, una primera vez. Sí, entonces yo soy medio regular en el inglés, y siempre a mi esposa le decía, oye, revísame la cotización, ¿no? Chécalo, ella habla muy bien el inglés, lo escribe, y me la revisaba, ¿no? Entonces me decía, oye, ¿este concepto qué es, no? Porque también tiene que ver estos tecnicismos en identidad corporativa o marketing. Entonces ya empezamos a obtener estos clientes por allá. Y hoy en día centralizamos mucho el recurso humano, empezamos a contratar gente de otros países, fue una locura también. Qué padre. Porque empezamos a decir, oye, necesitamos un colombiano, necesitamos un brasileño, ¿no? O una brasileña. Y entonces empezamos a jalar talento de diferentes lugares, que todos estábamos sufriendo la pandemia. Claro. Y entonces si tú les ponías un fit a algo que a lo mejor no lo tenían en ese momento, agarraban el proyecto a distancia, cosa que yo no entendía antes. Claro. ¿Sabes? O que no habías aplicado tampoco, no habíamos aplicado, uh-huh, sí, porque no había necesidad, ¿no? Así es. Sí, entonces la pandemia nos dijo, nos o cambió, te sacudes y te activas o te quedas, ¿no? Y entonces empezamos a tener visiones un poco distintas uh-huh, con respecto a lo que nosotros hacíamos, cómo lo veía un colombiano, cómo lo veía una brasileña, ¿no? Y entonces, o alguien de Ciudad de México, no vayas tan lejos. Sí, claro. ¿No? Y entonces empezamos a armar un equipo que yo decía, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, hay gente que presencialmente no conocía, o sea, no las conocí durante muy buen tiempo,
hasta que después que se abrió pandemia, que tuvimos la oportunidad de vernos así de, mira, no te... Con que tú eres. ¿no? Con que tú eres el que te veía en la pantalla Ajá, en claro. alguna plataforma. Entonces, ha sido un cambio y bueno, ya ahora que estamos pues, un poco ya mejor con el tema de pandemia, pues se dio un fenómeno muy, muy interesante porque de repente dices, bueno, de nada me sirve tener un equipo muy grande de recurso humano si ese equipo muy grande no está bien aceitado y no está corriendo 100 kilómetros por hora, que es lo que necesitamos, ¿no? Claro. Entonces, de repente, pues, ¿qué fue lo que nos pasó? Que después de decir, sí, contratemos, produzcamos, regresamos un poco a la normalidad ya, o a la nueva normalidad de posterior a la pandemia, y dije, oye, espérame, esto ya está como muy desbocado, ¿no? Ya como que no tengo un control tan como lo tenía antes, ¿no? Entonces, de repente no sabía cómo estábamos, que si estábamos al 100% o no en términos de producción. Entonces, bueno, fue que desarrollamos se hicieron algunos ajustes y hoy en día el equipo que tengo, el principal equipo humano que tengo hoy en día, siempre he sido feliz de que sea oaxaqueño, ¿no? Eso me encanta. Orgullosamente. Orgullosamente siempre voy a defender mucho el tema del talento oaxaqueño, pero con una visión global. ¿Sabes? Exacto. Porque si no, no nos sirve un talento oaxaqueño que se está midiendo con alguien de aquí con visión mismo, local, ¿no? Con una visión local. Y la otra es que también, pues de repente nos estaban pidiendo proyectos en Estados Unidos donde decías, tenemos que hacer un proyecto que funcione en el número de países en Latinoamérica. Sí, ahí sí y te éntrale, pones a pensar, ¿no? Éntrale, resuelve. ¿no? Claro. Y entonces creo que la bendición también de estos Fusiona, de los congresos que te platicaba, como nos ha permitido tener relación con diferentes conferencistas, de repente nos pasaba que había cosas que me rebasaban y yo decía, ¿esto cómo lo hago? Sí, claro. Nunca había tocado un proyecto de esta magnitud, pero le hablaba a alguien y le decía, oye, tengo este caso, amigo, ¿cómo estás? Mira, me están contratando, tengo que hacer esto. Eso sí. Entonces, si algo he aprendido también es que, fíjate, toda la gente que la gran mayoría que ha venido al Fusiona, te toman la llamada, te orientan, te dicen por dónde. Ellos ya pasaron ese camino, entonces se vuelven tus también, amigos. También, ¿no? Entonces a ellos también en su momento les pasó eso y alguien los mentoreó. ¿Me explico? Claro, claro. Y ahora les toca entonces a ellos. ¿no? Es una cadena, ¿no? Es una cadenita, ¿no? Me recordaste estas cadenas que luego mandamos en... Ándale, que mandábamos en los Hotmail. Pero estas cadenas creo que son muy productivas. Entonces, bueno, así es como hemos ido librando la batalla, mi querido chaval. Qué chingón. O sea, esa historia de 20 años, de todo lo que ha realizado, se me hace muy, muy, muy interesante. Y quiero entrar de lleno a la parte de publicidad de marketing, sobre todo, para poderle dar a los que nos están escuchando y viendo, pues información que les puede funcionar, ¿no? Pero quiero preguntarte primero, ¿cómo se le hace, como es tu eslogan, para que las marcas le caigan bien a la gente? Pues mira, de entrada es un tema de constancia, es un tema de desarrollar una metodología y una cronología de pasos para poder permitir que una marca sea relevante pues por un público objetivo, ¿no? Claro. La pregunta es cómo le hacemos, ¿no? O por dónde le hago. La respuesta no es una respuesta única o una fórmula única porque depende mucho la fase o la etapa en la cual se encuentra tu negocio. Recordamos que seguramente nos están escuchando personas que están recién emprendiendo o inclusive quieren emprender. Ajá, están en esa fase, ¿no? En esa fase o inclusive en esa duda, ¿no? De si voy o no voy. O seguramente nos están escuchando personas que ya tienen N número de años con su proyecto. Entonces, por eso digo que no hay una receta única, pero sí hay como algo mínimo básico que creo que es importante que deben de atender todos, porque inclusive hemos encontrado empresas ya con muchos años en la industria que ni siquiera tienen lo básico. Ok. ¿Por qué no tienen lo básico? Porque pues siempre he dicho, el negocio de un empresario, de un emprendedor, pues es hacer que funcione el proyecto y que funcione a nivel económico. ¿Por qué? Pues porque para eso se pone una empresa, para generar economía, ¿no? Entonces, bueno, si tú te centras en eso
y no sabes tanto cómo entrarle a la parte de posicionar un negocio, una marca, un nombre, y que ese nombre, repito, a través del tiempo se convierte en una marca, pues difícilmente vas a ir como rebotando entre error y error. Claro. Bueno, que te dice una persona que nada más tiene un core de una disciplina o X experiencia, pero no volteas a ver algo mucho más integral. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo hoy en día es que sí, nos piden un proyecto de rediseño de un logotipo, ¿no? O un manual de identidad, que erróneamente algunos colegas le llaman branding, ¿no? Eso no es branding en realidad, pero ha sido un tema como bien curioso porque tenemos proyectos por encargo, ¿no? O sea, necesitamos hacer un proyecto de crear el nombre de un negocio, ¿no? Okay. O hacer el logo y después registrarlo, ¿no? Sí, sí, sí. O hacer una página web, ¿no? Que ahorita hay ese boom y esa necesidad de poder tener presencia en internet. Pero siempre le hago esa pregunta a mi cliente. Le digo, ok, está bien que quieras una página web, está bien que quieras un logotipo, está bien que lo quieras registrar, está bien que te esfuerces o que pienses en un nombre poderoso, que tengas un manual de identidad. ¿Y luego qué? ¿Qué pasa una vez que tienes eso? ¿No? O sí sabes qué es lo que la siguiente fase que debes de desarrollar, o para qué, ¿no? ¿no? Entonces, ahí en ese para qué y en el cómo construir y hacer que las marcas le caigan bien a la gente, ahí es donde nos hemos especializado aún más. Por eso te decía que hoy en día estamos dando mucha consultoría, ¿no? Nos volvemos de repente ese consultor que una empresa dice, oye, yo ya tengo mi logo, yo ya tengo mi página web, ya tengo esto y quiero crecer, ¿no? Ya estoy aquí, quiero más. Okay. ¿Cómo le hago desde una visión de marketing, ¿no? Y siempre le he llamado pues un marketing integral, porque pareciera ser que hoy en día mis alumnos que estudian marketing, les digo, marketing no es llevar redes sociales. Claro. ¿No? Esa es una partecita, ¿no? De todo lo que implica. Entonces, bueno, creo que a través de esta charla que por ahí ya te tocó ahí aventártela, sí, sí, sí. Los 10 mandamientos del marketing, busco justo dar una cronología que sí tiene ese orden de ese punto cero a ese punto final, justo buscando construir una marca, ¿no? Entonces, bueno, adentrándonos a tu respuesta, voy a tocar el punto del branding, que tiene que ver mucho con la respuesta. Decía que mis colegas dicen que branding es rediseñar un logotipo. Más bien tú rediseñas una identidad corporativa. No haces un rebranding, ¿no? ¿no? Y adentrándonos a qué es branding, desde mi punto de vista, es poder hacer que todos los puntos de contacto con los cuales va a tener un acercamiento tu cliente o tu posible cliente estén alineados. Se dice posiblemente muy fácil, pero es muy complejo ejecutar. Claro. ¿No? Y tenerlas todas, ¿no? Y tener todo eso completo. Te voy a poner ejemplos. Me sale esta parte, creo, pedagógica, ¿no? Dale. De dar ejemplos para que la audiencia creo que tenga mayor claridad hacia tu pregunta. Muchas personas se centran en... imagínate que tú tienes un negocio, un punto de venta donde vendes productos, ¿no? El producto que se te ocurra. Okay. ¿Qué es branding? Branding es quién va a recibir a la persona cuando entra por esa puerta y cómo la va a recibir, qué le va a decir y qué va a hacer la persona al recibirla. Eso es parte de branding. Te va a llegar un inbox o te va a llegar un WhatsApp. Ya tienes un protocolo de qué tienes que hacer, cómo tienes que contestar. Si en primera persona o en segunda persona, de tú, de usted, etc. Resulta que te hacen una compra en punto de venta. Ya tienes una experiencia linda. Hoy en día está muy, muy de moda el tema de los unboxing, ¿no? El abrir, sí, claro. El abrir cosas, ¿no? ¿Qué experiencia le estás generando a ese cliente que fue a pagarte tu producto? Pero siempre he dicho, pues fue a pagarte tu producto, todavía no te conoce, es su primera experiencia. ¿Cómo le haces para...? Él todavía no es tu cliente. Él es una compra recurrente. Una compra recurrente, no es tu cliente. ¿Cómo le haces para que esa experiencia que va a vivir por primera vez con tu negocio haga que se vuelva ahora tu cliente y haga una recompra? ¿Vale? Ese es un gran reto. Claro. ¿Qué carajos hago para que me haga una recompra y se vuelva mi cliente?
El problema es que hoy en día las marcas o las empresas se centran mucho en poder tener clientes. Uh-huh. Y tú me vas a decir, ¿cómo, Rafa? De eso se trata, ¿no? Tener clientes. Creo que hoy en día las marcas se deberían de centrar mucho más bien en tener embajadores de marcas. Uy, qué difícil, pero... Que eso es muy complejo. Sí. Es un ya... es el coronar, nivel, sí, ¿no? Como claro. decimos nosotros ahí en alpinismo, ¿no? Coronas y llegas a la cima. Para mí eso sería, ¿cómo haces que ese cliente que estuvo ahí contigo, que fue una compra recurrente, se convierta ahora en tu cliente? Y que el siguiente nivel es que ahora te recomiende y sea tu embajador. Sí, está y feliz padre. suba algo a redes y te etiquete. Ajá. Y diga, yo me muero en la raya. Sí, que se sienta parte se sienta orgulloso de... Ahora, dijiste algo bien importante, que se sienta parte de. Que se sienta parte de qué. Si no lo tienes claro, ajá, pues también es como, pues, ¿cómo vas a provocar eso en una persona de sentirse parte de qué? Ok. ¿No? Y la otra, un poco reforzando sentirse parte de qué, recordemos que a las personas no nos compran a lo que nos dedicamos. O sea, no nos compran productos o servicios. Y no me dejarás mentir que en redes sociales estamos, creo, súper saturados de mensajes que te dicen la promoción, cómprame este producto. Sí, compra. Y entonces difícilmente, otro tema que nos encanta mucho construir junto con nuestros clientes es, si está linda una filosofía empresarial, no digo que no, eso se me hace un poco más como a nivel administrativo, ¿no? Los licenciados en administración se centran mucho en el tema de la misión, visión, objetivos, valores, que siempre he dicho que no es una cosa menor, pero no es algo que realmente importe en comunicar hacia el exterior. Y ahorita voy a decir por qué, por si alguien por ahí quiere comentar, ¿no? Este punto en específico. Debemos de tener la claridad que hay dos tipos de clientes. El cliente interno, que son tus colaboradores, no tus empleados, tus colaboradores, y tus externos, que son los de recompra, clientes o embajadores, ¿cierto? Okay. Dos tipos de clientes. Para mí es mucho más importante que te centres en una estrategia de marketing hacia tu cliente interno, que es el que te va a defender. Claro. El que está trabajando por tu sueño y que cree en ti. Muy cierto eso. Y que está en la raya por ti. No por el sueldo, porque el sueldo, honestamente, creo que hay una gran oferta. Si volteamos, claro, hay muchas ofertas de empresas que te ofrecen trabajo. ¿Por qué quiero estar contigo? Y ahorita algo repetitivo, en la actualidad, igual estas generaciones no los convence solamente con eso, ¿no? Con un sueldo, ¿no? No. Se sienten bien, están adaptados o alineados con tu filosofía, con tu forma de pensar, ¿no? Entonces creo que algo iba de eso, nada más que decir. Y eso en marketing, mi chava, le llamamos endomarketing. El endomarketing, en realidad, es una rama del marketing que se centra en cuidar a tu cliente interno. Okay. ¿No? Es como decir, sí los cuido. Va a haber alguien que puede decir, no, pues sí los cuido, ¿no? Les doy prestaciones, les doy un sueldo justo, claro, un horario digno, etcétera, ¿no? Sí, pero eso honestamente, bien lo dijiste, allá afuera hay otra empresa que también lo puede dar. Claro, cualquiera podría, ¿no? O cualquier otra empresa. Cualquier otra empresa lo podía dar. ¿Por qué me tengo que quedar contigo? Entonces ahí es donde hay que trabajar con el cliente interno, que para mí, repito, es mucho más fuerte que el externo. Y la otra que decíamos es relacionada hacia el externo, ¿no? Cuando tú tienes esta posibilidad de poder empezar a construir un propósito, que es por lo que los clientes nos compran, por el propósito, pues es ahí donde tenemos que centrar nuestro esfuerzo para hacer que le caigamos bien a una empresa. Si tú todo el tiempo comunicas promociones o que vendo comida, cuántos restaurantes, y bueno, Oaxaca, que te cuento. ¿no? Hombre, ¿no? Se pinta sola. ¿Por qué vas a un restaurante siempre? O a 2 o a 3 y no sales de ahí con la gran oferta gastronómica que tiene este estado? Vas porque están haciendo bien su trabajo. Sí. Se me hace absurdo que un restaurante diga, no, es que mi oferta de valor es que mi comida es increíble. Pues es lo mínimo que espero si tienes un restaurante. Sí. Si no, ¿para qué lo pones? Exacto.
¿Me explico? O sea, eso es lo mínimo básico que espero de un restaurante, pero eso no es lo más importante. Pareciera ser que sí, pero no es lo más importante. ¿Qué pasa si nadie te recibe en la puerta? ¿Qué pasa si te sientas en una mesa y pasan minutos y minutos y minutos en que alguien te atienda? ¿Qué pasa si la persona que llega te dice, no te saluda y te dice qué va a querer? Sí. ¿Me explico? Eso es branding. Claro. También eso es branding. Debe de haber un protocolo. Por eso decía, quién te recibe, cómo te recibe, qué te dice, cuando te sientas, el mesero está capacitado, limpio. Que esté limpio. Bueno, ¿a cuántos nos ha tocado que llegas y haces así? Sí, me presta un... Ándale. ¿no? Sí. ¿Me explico? Esos totalmente mínimos, grandes detalles conocidos hoy en día como branding son la diferencia en que quiera yo regresar a tu restaurante o inclusive recomiende tu restaurante. Totalmente. Entonces hay mucho trabajo por hacer, la verdad, pero creo que si desde el marketing tenemos una estructura muy clara y una metodología que te permita poder conocer estas diferentes áreas en las cuales el marketing puede hacer que tu empresa sea más rentable, pues por supuesto que vamos a pasar de solamente hacer logotipos o hacer páginas web o hacer redes sociales. ¿Me explico? Totalmente. ¿Qué es lo que al final, qué es lo que busca? Que Fusión Creativa tenga un diferenciador. Que no estén con nosotros por solamente un proyecto en específico, sino por la parte integral que podemos darle como visión de negocio al empresario o al emprendedor, porque tenemos todo tipo de clientes. Qué padre. O sea, un cliente de un emprendedor me apasiona tanto que una transnacional de Estados Unidos. ¿No? Sí, Digo, sí, cobras claro. distinto. Sí, ¿no? está Pero claro. La realidad es que esa pasión de ese proyecto y que tú te cases con el sueño o la visión clara de transformación de un ser humano que quiere también crecer, salir adelante y evolucionar y que tú puedas aportarle un granito de arena desde lo que tú haces, creo que eso es mucho más satisfactorio hacia el alma que cualquier pago que te puedan llegar a hacer. Dinero feliz le llaman, ¿no? Fíjate, tengo dos, siempre me río con mi equipo porque les digo, tengamos la claridad que tenemos dos tipos de clientes, ¿no? Okay. Proyectos que hacemos por pasión y proyectos que hacemos por dinero. Sí, es crudo, pero es la verdad. Crudo, pero real. De repente nos han tocado algunos proyectos que suenan muy bien y que en el camino se convierten en un vía crucis. Sí. Así, tal cual, vía crucis. Por lo que gustes, por lo que gustes y mandes, por la otra parte, por nuestra parte, por lo que tú gustes, algo pasó en el camino, que el proceso se fastidió y que es muy complicado llegar al final de ese proyecto. Y entonces, pues antes, por mi cabeza, pues era un tema, tengo la formación gráfica y el gráfico siempre me lo decían y me resistía, pero creo que el gráfico luego es más sensible, ¿no? Tiene la piel más delgada, ¿no? Sí. Entonces le dicen algo y como que... Sí, muy sentido. Muy sentido. Y entonces alguien nos decía que somos artísticos y el otro día me aventé todo un tema ahí con alguien en redes porque siempre he creído que el diseño gráfico soluciona problemas de comunicación. Y entonces un día me dijo un cliente, no, Rafael, es que eres un artista. Y le dije, no soy un artista, soy un diseñador gráfico. ¿Cómo? No, es que ve qué cosas tan padres y que no sé qué, ¿no? Digo, sí, pero este proyecto atiende a resolver un problema de comunicación. Y un artista lo que hace es que, ¿cómo decir? Hace trazos de acuerdo a una expresión humana, ¿sabes? Y tienen impacto. Y tienen un impacto, ¿no? Pero no buscan resolver un problema de comunicación de una empresa. O no un artista plástico. Claro. Un artista plástico se expresa. Bueno, sí. ¿No? Hace trazos y colores y técnicas y lo que gustes y mandes, ¿no? Eso es un artista. Claro. Y mira que me aventé ahí un pleito que después yo dije, creo que no nos vamos a entender y lo dejé por la paz en redes sociales porque él decía que por posturas como la mía, el diseño no evolucionaba. Y yo me sentía al revés. Yo decía, no, es que por posturas como tú, el diseño no evoluciona. No es un tema de quién tiene la razón. Claro. Yo lo veo más bien como un tema de él se siente cómodo con su visión, yo me siento cómodo con mi visión. No significa que tenga que convencerte, claro, ni tú a mí. Hay que respetarlo, ¿no? Respetar, sino más bien siempre he creído eso. El diseño tiene que resolver problemas de comunicación. Si no, pues simplemente va a ser un elemento bonito, claro, lindo, pero que no está resolviendo o que no tiene un concepto.
Ok. ¿Cuántos diseñadores ahora desarrollan identidades corporativas, traducido logotipos, sin un concepto? Sí. Sin un concepto. Lo poderoso de un concepto. Entonces ahí es donde también creo que diseño tiene que tener esta visión muy clara, que puede que la letra del logotipo esté increíble, porque ya ves que hay gente Sí, que claro. tiene una Caligrafía. técnica impresionante, ¿no? Y tú dices, wow, qué padre, se ve lindo, me encanta. ¿Está resolviendo un problema de comunicación y tiene un concepto? Posiblemente no. Y entonces cuando tú tienes un proyecto con concepto, tú lo dijiste hace rato, cuenta una historia, el proyecto. Así es. El logotipo como tal. Y cuando tiene un concepto, ese concepto cuando lo sabes comunicar allá afuera, se vuelve muy poderoso. A diferencia que tengas una letra bonita de tu logo y tan. Claro, claro. ¿Me explico? En el trasfondo de, En ¿no? el trasfondo. Y no vayamos muy lejos, chava. Un cliente nos dijo apenas, quiero que me hagas el rediseño de mi... Quiero que me hagas el rebranding de mi marca, ¿no? Le dije, no es rebranding, es el rediseño de la identidad corporativa. Nos dio el proyecto. Hay que empezar con cosas muy básicas. ¿A quién le quieres vender? Claro. ¿Cuál es tu costo? ¿Cuál es tu público objetivo? Una vez que tienes claro eso, voltea a ver tu logotipo, le dije al cliente. ¿Ese logotipo refleja eso al que se va a identificar al que le quieres vender? No, pues no. Entonces trato mucho de que yo, no sé, creo que en otra vida seguramente fui psicólogo. Con una visión aristotélica, ¿no? Algo así, como decir, oye, es que necesitamos que tú lo visualices. Porque yo te lo puedo decir. Claro. Pero si tú no lo interiorizas y no lo haces como decir, claro, tienes razón, pues entonces no hay manera que esto camine por buen camino. ¿Me explico? Entonces, cuando le dije, el cliente está desarrollando proyectos de coaching financiero. Ok. ¿No? Pero está atendiendo a clientes grandes en el país, ¿no? Fuertes, ¿no? Con dinero, ¿no? Y entonces cuando ves su logo, pues no representa una empresa cara, ni confiable, ni creíble, ni que te dé confianza, ¿no? Y que genere credibilidad en el mercado. Desde que ves el elemento gráfico, del logo. Sí. Entonces le dije, si no te hace match, pues entonces creo que estás consciente que sí necesitas ese cambio, ¿no? No, sí, lo quiero. Y entonces se trabajó con el equipo. Todos los proyectos que salen de Fusión Creativa no son míos, ni son de mi equipo creativo, son de todos. Okay. Siempre lo he dicho. O sea, no es de que yo hice esto, hice lo otro. No. La agencia lo hizo porque somos un equipo multidisciplinario que todos le aportamos al proyecto. Entonces, bueno, resulta que hicimos el proyecto del rediseño del logotipo, algo que podría sonar muy básico, pero al final del día es con la carta de presentación con la que llegas a tocar puertas, y le creamos un concepto en base a lo que él nos dijo. Tenemos un documento, un brief, que es un cuestionario de 3 hojas, que el cliente no lo contesta, no lo tiene que contestar. Claro. Al contestarlo racionaliza lo que está escribiendo, no de, sí te dije, ¿no? Ajá. Acuérdate, chava, que te dije la vez pasada que nos vimos que no me gustaba el rojo. Y tú, ¿y eso qué, no? Si tiene que ir rojo porque es el que tiene que ir, pues tiene que ir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se hace el proyecto, le desarrollamos el concepto en base al brief, este cuestionario que te platico, revisamos, leemos el documento, se hace un diagnóstico del documento y después hacemos una junta que se llama junta de brief. Que significa, nos sentamos el equipo con el cliente y le decimos, oye, nos contestaste esto aquí, no lo estamos entendiendo muy bien, cuéntanos, ¿no? No sé qué es esto, etcétera, etcétera. Y hay alguien que levanta una minuta de mi equipo. De todo lo que está hablando. Y después, al rato, el cliente ya se suelta y te cuenta otras historias, ¿no? Otras cosas, ¿no? Que enriquecen el tema de investigación previo a que te vuelvas loco a hacer trazos. Claro. ¿no? O a decir por dónde abordar el proyecto, ¿no? Primero, acumulas información. Una vez que la acumulas, lo que hacemos es que investigamos qué hay en la categoría a nivel global para no hacer algo similar. Una vez que lo analizamos, para descartar, ¿no? Claro. Y decir, oye, se parece a no sé qué, ¿no? Y una vez que tenemos eso, nos reunimos con el equipo creativo, hacemos el proyecto, pero desarrollamos un concepto. Lo más complicado para nosotros es desarrollar un concepto. Porque hacer una tipografía linda, un gráfico hermoso, eso
un diseñador gráfico en teoría sabe hacerlo, ¿no? O incluso en los bancos de imágenes, ¿no? O en los, sí, bueno, tú puedes comprar. ¿Qué te cuento, no? Ese es un tema que espero que no lo haga nadie, ¿no? y más porque está engañando al cliente. Sí. ¿Sabes? Bueno, claro, si lo vas a ocupar para vender o para dar un servicio, bajar algo, adaptarlo y vender, sí, no es nada ético. No es nada ético, no es nada ético. Y eso al final del día te va a afectar en tu reputación. Sí, claro. ¿No? Es que él piratea cosas. Y se han dado casos, ¿no? Ah, por supuesto. O sea, mires el logotipo y te sacan la imagen del banco y se parece. Sí. Que es complicado. Es muy complicado porque imagínate la cantidad de información que hoy en día hay en internet. Sí, está brutal. Y entonces de repente dices, sí, se llega a parecer, pero no es exactamente igual. Entonces, bueno, hay una línea muy delgada, ¿no? Entre, sí más bien somos seres humanos que hoy inventamos cosas o más bien reciclamos cosas de nuestra propia experiencia. Claro. Porque cuando tú haces un trazo, ese trazo lo haces fundamentado en todo lo que le has metido a tu cerebro a través del tiempo. Sí, claro, totalmente. Algo te recordó y dijo, es que la línea aquí voy a cortar de esta manera y voy a hacer esto. Seguramente ya lo viste o seguramente por ahí algo pasó. Ajá. Que lo tenías registrado y ahorita lo bajaste, ¿no? Pero bueno, ahí el punto, sí. Para no irme por otro lado, el punto fue que cuando le presentamos el proyecto al cliente, ajá, después de revisiones internas y que ya sabes, ¿no? Que, híjole, creo que todavía no y metámosle más ganas a esto y no sé qué. Ya que nos sentimos contentos todos en la agencia, se lo presentamos al cliente. Toda la presentación de los primeros 4, 5, 6 slides iba perfecta, ¿no? Ya sabes, o sea, cumplía, ¿no? Es esto. Cuando llegamos al slide de donde le explicamos el concepto, me encantó porque el cliente se para y se agarra así el cabello y me dice... Así de, ¿no? Ajá. Así de, se corta, ¿no? El audio. No, dice, por eso te contraté, me dice. Aquí está lo que yo no tenía y quería, que es el concepto, ¿no? Claro. Y entonces le digo, primero, pues te sientes feliz, ¿no? Claro. Y le digo, gracias, pero el que lo hizo es este brother, ¿no? Que está claro. aquí, que es parte del equipo de la agencia, ¿no? Entonces... A él se le ocurrió esa idea y entonces desarrolló el concepto en base al cuestionario, a la junta de debrief y en esa junta de debrief nos explicó, ahí en la agencia tenemos un pizarrón de acrílico y ahí nos trazaba diagramas y cosas que él hace ahí medio que entendíamos en tema financiero, ¿no? Cuando a Tony se le ocurre el concepto, cuando lo vi le dije, haz de cuenta que le dije, lo tienes de 8.5, agrégale esta pinceladita y creo que vamos a ir súper fuertes. Y lo vio y dijo, claro, me hace sentido. La puso de 10, corrigió, ajustó, montó en presentación, llegamos y entonces ahí es donde... Y esto nos pasó hace una semana atrás, 2 semanas atrás. Y entonces cuando le digo al equipo, ¿se dan cuenta? No estamos vendiendo logotipos. Eso... medianamente alguien lo vende increíble o mal, pero lo vende, ¿no? O claro. Lo haces bien o lo haces mal. Estamos vendiendo conceptos. Totalmente. Y ahora lo que estamos ahorita trabajando es en desarrollar ya la planeación de cómo vamos a comunicar ese concepto con el cliente, ¿no? Ya a través de comunicación. Y resumiendo, Chava, esto que me decías, importante. Si tú tienes la claridad, yo lo divido en 2. Imagínate 2 escenas. Cuando tú sales a la calle, antes de salir aquí, para llegar a este lugar, te levantaste, seguramente fuiste al baño, te arreglaste, viste pendientes y saliste impecable de casa, ¿no? Y entonces te moviste o te trasladaste para este espacio, ¿no? Sí. Tradúcelo cómo deberían de estar hoy en día operando las marcas o las empresas. Siempre hago esta analogía. De la puerta de tu casa para adentro es lo que primero tienes que centrarte en solucionar. Si es que de la puerta hacia afuera quieres que te vaya bien en el día o quieres salir a conquistar el mundo, dijera Pinky Cerebro, ¿no? ¿Me explico? El problema es que muchas de las marcas están centrándose en de la puerta hacia afuera, cuando tienen muchos problemas de la puerta hacia adentro. Okay. Y hace rato te platicaba de cómo contesto el teléfono, cómo recibo, cómo hago un empaque, la experiencia que genero, cómo levanto base de datos de mis clientes para después estar cercano a ellos sin quererles vender.
Claro. Siempre he dicho, las marcas que le caen bien a la gente son aquellas que se preocupan por mejorar la calidad de vida de sus clientes, no por venderles. ¿Cómo puedo hacer para mejorar tu calidad de vida? A través de mi agua fresca de Jamaica, si quieres verlo así, ¿no? ¿Cómo puedo? ¿No? ¿Cómo puedo mejorar tu calidad de vida? Por eso hoy en día siempre he dicho, tuvimos la oportunidad de trabajar para una marca, creo la marca más grande de café a nivel mundial, ¿no? Tuvimos la posibilidad de trabajar para Grupo Alsea con Starbucks y Órale. cuando hicimos ese proyecto nos tumbaron durísimo en redes sociales y nos dijeron que por qué no apoyábamos el café oaxaqueño porque era mucho mejor, ¿no? Pues aquí no vamos a discutir qué café es mejor. Claro. Aquí vamos a discutir tu productor oaxaqueño, qué estás haciendo en branding para que te paguen más dinero por tu taza de café que comparado contra otra marca. Claro. ¿No? Sí. Porque sí. sabemos que hay grandes productores y no solo en Oaxaca, en muchas partes del mundo. Pero el gran problema que tiene ese empresario o ese productor es justo la palabra branding. Claro. ¿Qué genero y qué provoco de la línea hacia adentro de mi casa y de la línea hacia afuera de la casa para que mi producto valga más? Y quieran pagarme 80 pesos o 100 pesos por un café. Imagínate esa locura en costo. Sí, claro. ¿Tú crees que sea un problema de visión? ¿Un problema de creérsela, de profesionalización? ¿De qué crees? ¿A qué se lo atribuirías? Un problema de desconocimiento. Ok. Y creo que en el camino, en esta búsqueda de poder crecer y mejorar el tema de las condiciones económicas de una empresa, creo que de repente buscas como atender, ¿cómo llamarlo? Como fugas, ¿no? Como estos huecos en el techo, ¿no? Que dices, oye, hay una gotera. Sí, impermeabilízale ahí, ¿no? Arriba. Sí. ¿no? Sí. Y ya la libramos y al rato se abre otra y entonces estás así Sí, todo el tiempo, tapando ¿no? huecos, Tapando ¿no? estos huecos, ¿no? Entonces el problema, regreso al punto, es que difícilmente el emprendedor o la pyme o el empresario tiene la claridad, y no es culpa de él, o sea, bueno, sí es culpa de él y no es culpa de él, en el sentido de decir, pues es que hay un mínimo básico estándar que tienes que cuidar, recalco mucho, previo a salir a comunicar. Entonces prepárate primero, báñate, rasúrate el dientes, peínate y todo, perfúmate, para ahora sí salir a conquistar allá afuera. Claro. ¿Sabes? Por eso Totalmente. digo que la gente está preocupada en salir a vender cuando tiene problemas hacia el interior. Es una muy buena analogía. Es una buena analogía y creo que eso nos ha permitido poder hacer que el empresario lo racionalice y lo visualice, ¿sabes? Claro. Cuando tú logras hacerle entender que tiene problemas hacia el interior, es cuando el cliente primero sí nos ha tocado que te agradecen, pero te permite crear una metodología de menos a más que le permita estar mejor parado allá afuera. Es muy sencillo. O sea, no me imagino que salgas a la calle despeinado, sin lavarte los dientes, sin bañarte. Digo, claro. a lo mejor algunas personas sí, pero a lo que voy es, creo que no te permite construir una personalidad de marca, Sí, ¿sabes? Sí. Entonces, nos ha tocado, y siempre regreso a los ejemplos. Una empresa llega y nos dice, necesitamos que nos hagas una campaña de publicidad porque queremos celebrar 30 años en el mercado. Y yo, wow, felicidades, 30 años es un montón, ¿no? Sí. Danos la oportunidad de analizar, revisar tu marca, si es una marca, y te decimos por dónde, ¿vale? Cuando analizamos, porque siempre le digo a mis alumnos y a mi equipo que no somos levantapedidos. Claro. Doña Juanita, ¿cuántos refrescos de 2 litros y cuántos refrescos de al litro? No sé qué y no sé qué. No hacemos levantapedidos, ¿no? Claro. Somos consultores, somos profesionistas. Y entonces analizamos si lo que el cliente está pidiéndonos es realmente lo que necesita o no. ¿Sabes? El cliente trae su idea. Oye, es que
quiero esto. Sí, pero creo que primero tienes que atender esto. Necesitas esto. ¿No? Entonces, pasó un tema ahí que llegamos con el cliente y le dijimos, oye, te agradecemos muchísimo que pienses en nosotros para poder hacer una campaña de 30 años. O sea, gracias por pensar en nosotros, pero tienes problemas severos allá atrás antes de salir a comunicar esto. No te quiero vender más. Si quieres, hazlo por otro lado. Claro. Pero resuelve primero esto para que cuando salgamos a comunicar esto, tú te veas mucho mejor. Claro, claro. Y ahí es donde el cliente dice, ¿cómo? Yo venía por una campaña y ahora me dice que tengo problemas acá y me está diciendo que es esto. Entonces como que buscamos mucho que ellos lo racionalicen, ¿sabes? Que lo interioricen. Y entonces, por ejemplo, su logotipo tenía más de como 20 años, más o menos, que no hacía un ajuste, un rediseño, ¿no? Ok. Entonces, cuando es un rediseño de una marca, esa sí es una marca que ya es muy conocida en el estado, o por lo menos en esta ciudad, entonces debes de tener la claridad que el rediseño debe ser muy sutil. Sí, no cambiarle no drásticamente, ¿no? Sino que se perciba como, caray, ¿no? Se estilizó. Se metió al gimnasio. Ándale, ¿no? ¿no? Se puso hermosa o hermoso, ¿no? Entonces, y que sin que pierda su esencia, ¿no? Original de construcción gráfica de la identidad del nombre de la empresa. Entonces lo entendió. Y luego otro gran problema que tienen muchos es que el eslogan lo hacen parte del logotipo. No sé si me explico. Que es unido. Va unido. Siempre, ¿no? Claro. Va unido. Ese es un gran error en términos de construcción de posicionamiento de una marca, ¿no? Entonces le dijimos, tu eslogan tiene que ir por otro lado. Donde quieras, ¿no? Ya le dimos ejemplos, pero nunca debe de ser parte de tu logotipo. Porque entonces imagínate, lees una cosa y luego lees otra y luego lees otra, como que no posicionas algo en específico. Entonces, quita atención, ¿no? Quita atención, por supuesto. Quitamos el eslogan, nos lo llevamos a diferentes lugares, de diferentes aplicaciones y construimos el rediseño del logotipo y le creamos un eslogan exclusivo para la campaña, que no tiene nada que ver con el eslogan institucional, ¿no? Ok. Y entonces, cuando empezamos a contar el proyecto, aprovechamos y el cliente estuvo dispuesto, mejoró el tema de sus bolsas que da. Es una tintorería. Ok. Mejoró las bolsas, mejoró los puntos de venta. Creo que ya sé las cuál fachadas. Se le hizo una página web y se le hizo un plan de lanzamiento de 30 años, ¿no? Entonces, cuando tú le explicas al cliente estas fases y esta cronología de lo que tiene que hacer, el cliente claro que lo entiende. Claro. Y dice, wow, me encanta que pues me expliques de menos a más y me digas y que te atrevas a decirme no te puedo hacer tu campaña, sino primero arregla esto, porque creo que lo puedes hasta más. perder el cliente, ¿no? Decir, oye, yo vengo aquí por una campaña y mi logo está perfecto y si no quieres busco a otro, ¿no? Claro. Pero también si algo creo que hemos tenido en la agencia es que siempre sabemos, repito, no hacer levantapedidos, sino más bien hacer un análisis profundo de qué es lo que más le conviene al cliente. Y al final del día buscas mediar con fundamento, no por terquedad. Claro. ¿no? De decirle, es por acá. Y por ahí nos ha funcionado. Oye, qué chingón. Hace rato mencionabas lo del decálogo de la plática que ¿cómo se llama? Que diste y que tuve la oportunidad de ver. ¿Cuáles de esos elementos? Porque yo creo que por el tiempo no nos va a dar tiempo de abordar todo. No. Igual hacemos una segunda parte. Venga. ¿Cuáles son los elementos que tú considerarías que son clave? Yo creo que son todos, pero algunos elementos que quisieras ahorita resaltar, subrayar, que digas, si no tienes esto, creo que desde ahí se puede desprender tu estrategia de comunicación o de marketing. Y platicábamos acerca de los arquetipos. Sí. Del arquetipo. Muchos no tienen claro qué es un arquetipo y por qué deben de tener uno. ¿Nos puedes explicar sobre este tema? Sí. El arquetipo básicamente es una herramienta. Lo puedes googlear y vas a encontrar ahí arquetipo. Te vas a imágenes y te va a salir un círculo. Y en este círculo con rebanadas de pastel
te va a aparecer ahí los textos de un tipo de arquetipo y las marcas que están alineadas a ese arquetipo. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, está Disney, ¿no? Okay. Y Disney, su arquetipo es soñador mágico, ¿no? Claro, claro. Y entonces cuando tú ves su comunicación que hace Disney, te hace sentido. Sí, Dices, claro, pues son totalmente. cumplir sueños, el tema de la magia, fantasía, ¿no? Y todo lo que gira alrededor de lo que ha construido Disney, ¿no? Entonces siempre está comunicando eso, siempre. Claro. Y otro ejemplo es Harley Davidson, ¿no? Uf. Su arquetipo es libertad. Entonces Claro. ellos a través de su comunicación no te dicen que te venden motocicletas Harley con tecnología, con tantos caballos y estas cosas, ¿no? No, ellos te dicen que a través de sus motocicletas tú vas a sentir la libertad. Sí, es un forajido, libre, ¿no? dicen, ¿no? Es un forajido. Que ahora hay un tema interesante porque una cosa es que tengas un público objetivo en específico y dentro de ese público objetivo existen nichos chiquititos. Imagínate un círculo de público objetivo y adentro hay circulitos. Entonces Claro. tú dijiste ahorita forajido, ¿sí? En algún momento Harley era muy hacia el tema de la gente de barba larga, claro, todos tatuados, de cuero, tatuados y estas cosas, ¿no? Y entonces ese concepto, lo que encontró Harley, como muchas otras marcas, encontraron que ese es un nicho de mercado. Pero también quien tiene una Harley es un chico que va a la universidad y que a lo mejor es súper cool, ¿no? Sí, claro. Y que ya popular, ¿no? Y la gafa y una playera, cuello redondo y una chamarrita de piel. Ándale, llega, sí, ¿no? claro. ¿Sabes? Sí. Entonces es otro tipo Ese de es moto otro distinta, pero también es Harley Davidson, es otro subnicho de marca, ¿no? Okay. Y entonces de repente está pasando un fenómeno interesante con ese segmento donde ¿qué pasa con las mujeres que manejan moto? Sí, es cierto. Ahorita son ¿sabes? más. Que sí, claro. Cada vez son más cada y qué bueno, más, ¿no? Sí. ¿Por qué compras una Harley y no compras una BMW o la que quieras, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la comunicación que está haciendo la marca a través de su arquetipo hace que un público objetivo, en este caso la chica, se sienta atraída. Se identifique. Lo dijiste perfecto, se identifique. Y de esa manera va a pasar que la marca le va a caer bien a la gente. Uh-huh. Caemos y regresamos al punto de origen, ¿no? Sí. ¿Cómo carajos le hago para que mi marca le caiga bien a la gente? Pues éntrate en un nicho. Y si puedes atender subnichos, estás del otro lado, centrado a través de un arquetipo y que te va a dar la lectura clara de cómo vas a comunicar. Ok. Yo trato normalmente de aprovechar esas pláticas y quisiera preguntarte algo acerca de Oaxagenios. En el caso, un ejemplo. Nosotros nos dedicamos justamente a tratar de cambiar la mentalidad del oaxaqueño mediante historias inspiradoras de personas que rompen con el status quo para que esas personas que escuchan esas historias tomen acción. ¿Cuál podría ser o cuál tú podrías, qué nicho o qué arquetipo crees que nosotros tengamos? Para mí es muy claro. Ustedes tienen el arquetipo del inspirador. Ok. O sea, en tu mismo comentario que hiciste ahorita, diste la respuesta. Ok. Y esa es la gran diferencia a veces entre escuchar y oír. Totalmente. Entonces, siempre así es como nosotros peloteamos con cliente esto y le saca... O sea, el cliente no lo sabe, que él no lo dice y nosotros escuchamos y lo bajamos a un concepto, ¿no? Pero en realidad así pasa. Entonces, para mí, ustedes, oaxagenios, lo que hacen es inspirar a través de estos ejercicios, ¿no? Y que siento que no solamente inspiras a oaxaqueños, inspiras... podcast llega a diferentes partes del mundo y entonces siempre los problemas casi siempre son muy similares. Sí, en otras partes. En otras partes. Y el principal reto que tenemos hoy en día es tener la claridad y el entendimiento de que cuando te equivocas, en realidad estás aprendiendo. Así es. Entonces eso es un tema ya hoy muy conocido. Antes la gente nos equivocábamos y muchos nos frustrábamos. Y decíamos, creo que esto no es lo mío, creo que no es para mí, esto es muy difícil. Oye, a lo mejor tuviste una caída. Sí, claro. Imagínate y pierdes de vista personas, todo lo demás, ¿no? Entonces, contando una analogía muy práctica, soy muy fan del básquetbol, así extremadamente fan. Y le hacen en una rueda de prensa, le preguntan a un jugador que si sentía que era un fracaso el que no hayan sido terminado campeones
en la NBA, ¿no? Y entonces se ríe el jugador y dice, ¿cómo es posible que tú creas que para mí es un fracaso no ser campeón? Claro que quiero ser campeón. Claro, es otra cosa. Pero estoy trabajando todos los días de mi vida para poder llegar a ser campeón. Y hizo una analogía hermosa ese jugador. Dijo, todo el mundo conoce a Michael Jordan. Michael Jordan jugó 16 temporadas. De esas 16 temporadas solamente fue campeón 6. No manches. ¿Qué significa? ¿Que las otras temporadas que 10. no ganó fue fracaso? No. No fue fracaso. Se preparó para poder alcanzar el éxito. Y bueno, todo el mundo hoy en día sabe quién es Jordan. Claro. Entonces, regresando a nuestra realidad, es como decir, oye, te vas a equivocar. Exacto. O sea, debes de saberlo, te vas a equivocar, ¿no? Y lo decías tú hace rato, ¿cómo vas a afrontar ese fracaso? Si es más poderoso tu propósito de por qué estás haciendo esto, vas a soportar lo que tengas que soportar para seguir construyendo, porque tu arquetipo es inspirar a la gente. Eso creo que es mucho más poderoso que cualquier cheque que pueda llegar. Digo, los cheques pagan cuentas, ¿verdad? También ayudan mucho, ¿no? Claro. Pero cuando tú te vuelves una fuente de inspiración a través de estos casos que yo más que de éxito le llamo de esfuerzo, o sea, es cuando tú dices, me hace todo el sentido que tú, junto con tu equipo, tengas como propósito inspirar. Y si tu propósito es inspirar, pues tu arquetipo sin duda va a estar alineado a compartir. Ok, sí, porque igual platicábamos en una reunión de unos amigos que se llaman BCC. No sé si los conozcas, es una empresa, es una consultoría que asesora justamente a pymes y hace una reunión mensual. Entonces me preguntaban, pero ¿por qué lo haces? ¿O por qué sale, no? Yo dije, pues fíjate que creo, y coincide muchas personas que dicen que hay una necesidad bárbara de inspiración en Oaxaca, y no nada más en Oaxaca, pues en México, ¿no? Y quizá en el mundo, ¿no? Porque normalmente yo me inspiré en un podcast del norte, ¿no? Y de otros países. Entonces ya aquí no hay uno que yo personalmente me guste consumir, ¿no? Entonces dije, ¿y por qué nos ponen ejemplos de, no, pues se salió de la universidad Mark Zuckerberg, ¿no? Dices, no es la misma realidad, claro. No son las mismas universidades, claro. El nivel y demás. Vayámonos a las personas con las que de repente convivimos o conocemos o ubicamos simplemente, ¿no? Entonces eso hace que conecte un poco más y que digan, yo conozco a Rafa Cid, ¿no? Y Rafa, sí, lo he visto. ¿A poco hace eso Rafa? No, oye, qué chingón. Yo estoy en la parte de la publicidad y marketing, quiero conocerlo, ¿no? Claro. O quisiera hacer algo con él o alguna alianza, ¿no? Sí. Eso es lo que creo que hace falta aquí en Oaxaca, justamente hacer alianzas, ¿no? Es una cuestión cultural. Coincido y tiene que ver con un tema cultural, pero creo que también lo que ustedes están haciendo es que junto con tu equipo permites poder, siempre lo he dicho, si algo nos hace muy feliz en la agencia es poder decir que lo hacemos desde Oaxaca. Claro, así es. Y entonces tenemos la fortuna nosotros de dar un servicio. Digo, no somos un restaurante que tengas que venir sí o sí a mi mesa, claro. ¿No? En un restaurante. Pero ¿qué pasa con todas las personas que nos escuchan y que tienen un servicio o que tienen un producto físico que puedes mandar a través de paquetería, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucha área de oportunidad en el sentido de dejar de comprarnos historias. Sí. Y de repente creo que el gran reto que tenemos es que dejemos de pensar en lo inmediato y realmente empezar a trabajar. A tomar acción. A trabajar más bien en un tema de largo plazo. Así es. O sea, vamos resolviendo el día a día. Sí. Pero difícilmente alguien se sienta a hacer una planeación con una visión más de crecimiento. Totalmente. Sino que vas un poco como rebotando de lo que te va tocando y lo que vas cachando, etcétera. Entonces, como no hay una estructura que te permita a través de una cronología y una metodología decir, oye, pues en el 2024 estoy aquí, pero ¿qué estoy haciendo ahorita para alcanzar un propósito o un objetivo en 2025? Así es. Muy difícilmente la gente se sienta a hacer eso. Porque requiere tiempo, requiere pensar mucho, requiere gente que le sepa, y eso es inversión que tienes que meterle al negocio. Y entonces normalmente la gente no está dispuesta a estos 3 temas porque está resolviendo su día a día. Sí. Entonces ahí es donde de repente pues ve los altos índices de empresas que surgen y empresas que mueren. Sí. ¿Sabes? Y entonces siempre es así. Entonces yo siempre he dicho,
Pues qué padre que apoyes al emprendedor, pero ¿por qué no apoyas al que ya trae 2, 3 añitos encaminado y sí, ya le está sufriendo y ya está haciendo como este tema de salir adelante? Creo que a ellos habría que acelerarlos. Sí, que aquellos que ya pasaron ese umbral, ¿no? Ese umbral de dolor, lo vamos a llamar, ¿no? Exactamente, En cualquier sí. sentido de la palabra. De decir, ya tengo 2, 3 añitos ahí construyendo y picando piedra. A ellos creo que hay que acelerarlos. Claro. Porque si vamos a estar generando programas a través de gobierno para incentivar el tema de emprendimiento, pues ¿de qué me sirve generar ese tipo de programas, tener ese tipo de programas, si a los 2, 3 años, a falta de seguimiento, se mueren? Así es, van a desaparecer. Desaparecen. Entonces ahí es donde tenemos ese gran problema. No sé, desconozco si pase en diferentes países en Latinoamérica, pero en este país ese es un gran problema. Sí. Los gobiernos le apuestan mucho al tema de emprendimiento, pero no al tema de incubar, o acelerar, más bien. La palabra es acelerar al que ya lleva 2, 3, 4, 5 años ya operando. Claro, porque tiene otras necesidades. O sea, tú estás Totalmente. creando y igual nos podemos meter en otros temas, pero eso solamente sería como para estadística, ¿no? O sea, Sí. Apoyamos a 300 empresas a que crecieran. Pues sí, pero ¿cuántas van a sobrevivir de esas? Y de las que ya están, como tú dices, ¿por qué a lo mejor le inyectas no necesariamente dinero, ¿no? Capacitación, Sí. ayúdalos con la cuestión de marca, enlaces, exactamente, ¿no? Relaciones públicas, acércalos a otros mercados, otros inversionistas. Estandarizar el tema de calidad, ¿no? De repente. Que es algo tan importante, algo ¿no? tan básico, de servicio, el servicio, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Sí. Hay muchos esfuerzos que se hacen, Chava. Creo que, sin embargo, las cámaras juegan un papel crucial, un papel importante. Sin embargo, veo todavía muchísima área de oportunidad alrededor del marketing. Sí. Muchísima. Y eso creo que es culpa nuestra. ¿Por qué? Porque como no está todavía tan profesionalizado, sí, eso sí. Pues hoy en día las nuevas generaciones, repito, el gran reto que por lo menos me toca a mí asumir como maestro es justo que el chico se perciba más integral. Sí. Haciéndole ver que si tú eres más integral, es más fácil que hasta te manden ahora a llamar para que les ayudes a crear un orden. A diferencia que digas, no, espérame, es que yo nada más soy diseñador. Ajá. Sí, yo me especializo en esto. Sí, está bien, pero necesitamos... Imagínate que un diseñador hoy en día ya saben editar. Claro. ¿No? Video, saben hacer levantamiento del material, más la edición, más la corrección de color, o la fotografía. El audio. O el audio, que te digo, el gran reto del audio. Sí. Entonces, cuando te vuelves más integral, lo que va a permitir es que te vas a volver más necesario para un público objetivo. Totalmente. Y entonces ahí es donde empieza a construir pues una reputación del nombre que tú tienes para poder seguir consolidándote como profesional. ¿Cómo crees, hablando de todo esto, cómo crees que va a evolucionar o cómo ves el panorama del marketing en los próximos años? En los próximos, ¿qué te gusta? ¿5, 10 años? ¿Cuál es el panorama o cómo crees que va a evolucionar justamente de acuerdo a lo que decías? Pues mira, todo el mundo sabe la locura que hoy en día la inteligencia artificial está detonando, ¿no? Creo firmemente que la inteligencia artificial no va a suplir al ser humano, por lo menos en marketing, hablando de marketing. Hoy en día la inteligencia artificial te permite no solamente clonar voces, también te permite crear contenidos para redes sociales en menos de 30 segundos. Te hace contenido para 30 días, ¿no? Pero creo que veo al marketing más bien que tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías. Ese es el gran reto del marketing. Uh-huh. O sea, ¿qué significa? Que si lo decíamos ahorita antes de entrar al aire, si tú eres diseñador y te tocó medio crecer con la tecnología, pues te tienes que reinventar para seguir vigente. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Totalmente. Y nos pasó el boom de los de mi generación con el tema de redes sociales, ¿no? Y que todo ahora lo traes en el móvil, ¿no? Claro. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Es más bien entender que es una herramienta como muchas más, y saber si en base a tu estrategia de mercadotecnia que la hace un ser humano,
ocupas o no ocupas a la inteligencia artificial y cómo la ocupas, de qué manera la vas a ocupar. Y siempre he creído que en redes sociales, para que tú puedas tener relevancia, necesitas dos cosas. Sí, entretener. La gente está por ocio en redes sociales con el famoso scroll o el famoso swipe de los carruseles, y se detienen cosas que le atraen, o sea, se entretiene. Sí. Difícilmente entras a redes para buscar cosas. No significa que no pase. Claro. Pero si ponemos un poco en porcentajes, es más alto el porcentaje de la gente que entra a redes sociales por ocio que por buscar cosas. Sí. Ahora, si una parte importante es generar un contenido que entretenga, y que eso tiene que ver con una estrategia de marketing también. Okay. No significa que te pongamos a bailar todo el tiempo como pasa en TikTok, ¿no? Sí, tiene que haber una estrategia mucho más profesional y más seria. Y la otra tiene que ver mucho, lo dije hace rato, cómo puedo ayudarte a través de mi proyecto, de mi negocio, de mi producto o de mi servicio, cómo te puedo ayudar a ti para que tengas una mejor calidad de vida. Si nos centramos en esos dos temas, creo que el marketing, más allá de que sea un marketing de 10 años adelante o atrás, creo que la esencia, creo que esa no cambiaría. ¿Cómo puedo entretener? Y hablo solo de digital, ¿eh? Sí, Ojo, sí. Solo de digital. ¿Cómo puedo entretener y cómo puedo ser alguien que busca ayudarte a mejorar tu calidad de vida? Ejemplo. Me encantan los ejemplos. Tenemos un cliente que es dentista. Y entonces, el dentista, ¿cuántos anuncios allá afuera tú ves, chava, que te ponen un menú en su fachada de todo lo que hacen? Creo que la mayoría. Creo que el 99.9. Sí. Si tú ya sabes que el 99.9 hace lo mismo, tú dentista, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Así es. Y si lo sigues haciendo, quiero que sepas que sigues siendo uno más del montón. Sí. No estás siendo relevante. Puede que sí lo seas, pero no lo estás comunicando. Efectivamente. ¿No? Ajá. Entonces, ¿cómo son las campañas? ¿Cómo son los logotipos? O son muelitas, o son dientecitos, o tienen bracketcitos. O un cepillo. O un cepillito. Así es. Si ya sabes que así hace la mayoría, ¿por qué tu logotipo sigue siendo más del montón? Sí. No está siendo relevante. Toda la razón. Y un tercero, a nivel comunicación, ya sea el medio que tú me digas, un camión, un flyer, un post de redes sociales, un reel, lo que gustes y mandes. Uh-huh. O tu anuncio de fachada, porque sigues teniendo una sonrisa impecable, blanca. Perfecta, ¿no? O el antes y el después, ¿no? ¿Me explico? Sí. Todo el mundo lo hace. Entonces, si desde ahí alguien llega y te dice a ti, dentista, oye, es importante que observes esto. Tú quieres relevancia y poder atraer más clientes, por supuesto que todos quieren. Pero a veces, de repente, no, por eso digo que hay mucha área de oportunidad. Sí. Porque de repente, cuando veo esos ejemplos, yo digo, Dios mío, le urge. Gracias también. ¿No? Le urge, gracias, que no lo están asesorando. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Nos vamos a acercar. Sí. Pero ahí es donde, si tú le ayudas con la parte profesional a que esto él lo tenga claro, pues es donde dice, claro, él viene aquí a ayudarme. Uh-huh. Y por supuesto que le va a costar, porque pues es un proyecto, ¿no? Es un servicio que estás dando, ¿no? Él también. Y también fíjate que nos ha pasado, ahorita que dije cobrar, nos ha pasado que de repente con algunos proyectos sí estamos dispuestos a hacer intercambios. Ah, claro, es muy importante. ¿Sabes? También. Tengo intercambio aquí con un par de restaurantes hermosos que amo y me llevo muy bien con los dueños y que me encanta ir. Y entonces, de repente ahí yo tengo citas con clientes que todavía no son, bueno, prospectos, que medio que estamos ahí cerrando negocio. Sí. Y fíjate cómo a nivel marketing puede llegar a funcionar que los invites a un restaurante, que ya tienes esa posibilidad de invitarles la cuenta y que cuando te pasan la cuenta la firmas. Ah, sí, claro. Y entonces no pagas así tal cual con tarjeta o con dinero, la firmas. Y entonces la percepción del que quieres que sea tu cliente también cambia. Sí. Recordemos que todo lo que hacemos comunica. Todo. El timbre de voz, la ropa que traemos, el reloj que traemos, todo comunica. Entonces, ojo, de repente se percibe que el marketing es persuadir. Uh-huh. ¿No? Siempre he dicho que cuando tú persuades de una manera auténtica, creo que es válido.
A diferencia de la manipulación. A diferencia de la manipulación, ¿no? Que bueno, imagínate ahorita cómo estamos con temas de manipulación, ¿no? ¿No? Ahí Temazo. Es de más, ¿no? Es un gran tema ahí, que es otra historia. Y bueno, otra si historia, echamos ¿no? otro. Entonces, ahí creo que hay por eso digo que el tema del marketing, de cómo lo visualizo, es uno, el mercadólogo o el que se va a especializar en marketing, tiene que uno, estar actualizado en el tema de las nuevas tecnologías, entendiendo que es una herramienta y que hay que definir de qué manera la va a utilizar en beneficio de sus clientes, ¿no? De manera positiva en beneficio de sus clientes. Esa es una. Y dos, en el tema, en el sentido de que creo que al final del día la esencia del marketing es y seguirá siendo mucho centrándose en el propósito de la marca. No dije el arquetipo, eso ya es a nivel comunicación. Claro, Me refiero en el propósito de la marca, no en la filosofía empresarial. Misión, visión, objetivos, valores. Me refiero a el propósito de la marca. Y si ese propósito está alineado a mejorar el cuidado del medio ambiente, pues por supuesto que estamos con un check o una palomita más que el vecino, ¿no? Totalmente. Si estamos centrados en nuestro propósito, en poder mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores, nuestro cliente interno, check. Lleva un paso adicional comparado con el vecino. Y adicional, el tema de el cliente externo. Lo que mencionabas. Lo que te mencionaba. Entonces, creo que de esa manera el marketing afortunadamente sigue siendo puro, en el buen sentido de la palabra, o en el mal sentido de la palabra, sigue siendo puro. Más bien es cómo nos tendremos que ir adaptando a este boom tecnológico que es un gran reto. Vamos a pasar a una serie de preguntas finales que va a depender mucho de las respuestas que tú tengas. No hay buenas ni malas, lo que tú pienses, ¿va? Tampoco es ping pong y lo primero. No. Si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a jóvenes, que creo que convives con muchos jóvenes porque eres docente, darle un consejo que te hubiera encantado escuchar a esa edad y que te funcionaría, o que te acortara el camino, o que te evitara muchas cosas, ¿qué les dirías? Dejar de pensar que el mundo me merece, sino más bien empezar a construir para que eso suceda. Vientos, es clave, creo. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve? Me apasiona poder ver a mis hijos felices. Me apasiona poder jugar con ellos a nivel familiar, que mi familia esté bien, mi esposa, mis hijos, pasar tiempo con ellos, mi hijo al fútbol, a mi hija a escalada, eso me encanta. Y a nivel profesional, poder ser parte de la transformación de mis clientes en todos los sentidos, en que inclusive ellos se vuelvan expertos en marketing y poderles ayudar a que entiendan mucho mejor cómo funciona el marketing y poder ver un antes y un después en la evolución que puede traer a través del tiempo su proyecto, gracias a que nos invitan a colaborar con ellos. Perfecto. Algo que no sepan de Rafa Cid y que si la gente supiera se sorprendería. Seguramente que soy alpinista. Gracias a mi suegro, que en paz descanse, que me incursionó. Ya tiene rato que no me he dado el tiempo de ir. Pero cuando de repente les digo a amigos que soy alpinista y que me ha tocado el pico de Orizaba y poder pedirle permiso al volcán para subir y hacer un esfuerzo humano para poder alcanzar y hasta donde también te permita la montaña, creo que eso es algo que muy pocos conocen de mí. Órale, qué chingón. Si tuvieras el poder político, económico, que tuvieras toda la lana y fueras el hombre más poderoso del mundo y tuvieras la oportunidad de hacer algo por tu comunidad, ya sea estado, municipio, ciudad, lo que tú quieras, ¿qué harías? Empleo. Suena muy básico, pero de repente creo que los problemas más fuertes que puede tener una comunidad de repente se centran mucho en el tema del desempleo. Y cuando digo empleo me refiero a un empleo digno, a un empleo que busque pensar y centrar su jornada laboral en pensar que es un ser humano que también tiene familia y que quiere pasar tiempo con su familia o con sus amigos, ¿no? Si es que es alguien muy joven y está más en la etapa de pasar tiempo con sus amigos. Creo que en la medida en la cual podamos crear iniciativas públicas que permitan
trabajar o dejar, más bien dejar este absurdo de las 8 jornadas laborales, sino ahora irnos más bien por productividad. Por objetivos. Por objetivos. Creo que de esa manera vamos a poder transformar nuestra economía de una manera centrada en la felicidad del ser humano. Y entonces vamos a dejar de tener robots que llegan a tal hora y se van a tal hora y tienen, como sabes, como esta parte muy monótona. Y creo que si pudiera hacer algo, podría justo eso, empezar a buscar la manera de transformar estas, repito, 8 horas por un tema más bien de productividad y objetivos, buscando centrar la felicidad del ser humano en base a transformar evidentemente su economía, pero también un equilibrio en poder pasar tiempo con los suyos. ¿Qué estigma tiene que romper la sociedad? Dejar de hablar de la gente. O sea, creo que somos jueces desde la comodidad, desde nuestro celular, sin entender la historia y el presente de esa persona que posiblemente estás señalando. Creo que en la medida en la cual entendamos que somos seres humanos iguales, tal cual, unos de cierto color, de cierta altura, de cierto peso y de cierto rango de edad, creo que de esa manera podríamos mejorar como sociedad. Y creo que también hay un tema ahí en el cual ahorita estamos centrados en un proyecto, me lo recordaste. Hay un concepto de los tatamandones, recordarás, ¿no? Sí. Que son estos hombres sabios y la sabiduría se las transmite el tiempo. Sí, ¿no? claro. Este tatamandón es alguien ya de cierta edad avanzada. Uh-huh. Creo que si empezamos a voltear hacia ellos de una manera con respeto y entendiendo que son más sabios que nosotros, creo que de esa manera también vamos a poder ser hombres más íntegros, hombres y mujeres más íntegros. Entonces, creo que también ahí hay una gran área de oportunidad. Y no hablo de tu abuelito, tu abuelita, no. Hablo de todos en general, de esa generación. Entender que si un día te encuentras a una persona de esa edad, esa persona te lleva años luz en la vida. Así y creo que no hay mejor escuela que la vida, y entonces creo que algo también podremos llegar a aprender de ellos para poder corregir los errores que estamos cometiendo nosotros ahorita. Totalmente. Dime una verdad que creas y que pocos acepten o que nadie acepte. La religión. Me centro en la religión. Me he encontrado con diferentes personas a través de mi camino que creo que de repente algunas caen en el fanatismo. Pasa mucho en los partidos políticos y en el fútbol, ¿no? Uh-huh. De repente. Creo que no se trata de pelear, ni de convencer, ni de defender de alguna otra manera, sino más bien creo que todo se tiene que centrar a través del amor hacia el respeto por los semejantes. Lo que yo te decía hace rato, ¿no? O sea, no significa que si tú eres de una religión y yo soy de otra, perfecto, podemos coincidir, podemos llevarnos, podemos llegar a ser grandes amigos bajo el amor hacia el respeto. Okay. Y creo que el problema que tenemos en estas verdades que creemos que existen, uh-huh. Yo creo que más que verdad le llamaría fe al tema de religión, ¿no? De decir, pues creo que tenemos fe y creo que en eso deberíamos de centrarnos sobre esa verdad que algunos creen y otros no, que bien decías, ¿no? Creo que el tema de religión es un gran ejemplo, partiendo, repito, que deberíamos de centrarnos más bien hacia el amor, hacia el respeto a los semejantes y que sabemos que podemos convivir. Más allá de que tengamos partidos políticos distintos, equipos de fútbol distintos o inclusive religiones distintas. Dame un consejo que me pueda salvar la vida. No sé si te la salve, pero seguramente te puede evitar muchos corajes. No te tomes nada personal. Y tú eres el único responsable
el único responsable de lo que pasa de ti hacia adentro. ¿Qué significa esto? Que si alguien te dice algo, por muy fuerte que sea, en ti está en si interiorizas eso que te dice o no. Entonces, hoy en día he trabajado mucho en eso, en que lo que algunas personas me pueden llegar a decir, tengo el poder de decidir si eso me afecta o no. Si influye en ti o no. Si influye en tu estado de ánimo o inclusive en cambiar tu dirección de vida, ¿no? Entonces, creo que hoy en día hay que ser más ligeros y eso te lo da el tiempo. Por eso hablaba de los adultos mayores. Los tatamandones. ¿No? Los tatamandones, porque al final del día, pues imagínate que pudiéramos tener su sabiduría, pero con nuestra edad. Uf, eso sería oro puro. ¿No? Y entonces creo que parte de tu pregunta tiene que ver mucho hacia lo que ellos hoy en día hacen. No se preocupan por lo que dice la gente, ¿no? Ellos siguen fieles a sus valores, a lo que ellos quieren construir, sabiendo que en el camino pues no a todos les puede agradar. Claro. Esa perspectiva sobre la vida que tú tengas. Y que siempre he dicho, mientras vayas por la vida no buscando hacerle daño a nadie, pues yo creo que pues, tu transitar sobre este mundo va a ir más en función hacia la personalidad. ¿Por qué digo esto? Porque al final del día somos energía, chava. Y entonces aquí en este espacio hay una energía. Y aparte tú traes una energía y yo traigo una energía. Entonces si esa energía en algún momento puede machar y ser parte de una sola, eso es súper increíble. Pero ¿qué pasa cuando una de las dos partes no permite que esa energía sea positiva? Se siente también. Claro. Y entonces dices, híjole, no sé qué pasó, pero como que no me dio buena vibra. Ajá, sí. ¿Sabes? Sí. O tiene la sangre pesada, Ajá, dicen, ¿no? También. No sé hoy en día si esa sangre pesada sea la de él o la mía. ¿Sabes? Claro, de repente claro. hoy en día ya me cuestiono, ya no digo, no tengo por qué juzgar o señalar partiendo desde mi posición, ¿no? Ok. Sino digo, ¿por qué habré percibido eso? ¿Será real o será que yo traigo en mi cabeza ahorita estos temas? No sé qué. Entonces a lo mejor, ok, me voy a dar otra oportunidad y otra oportunidad. Normalmente son 2 o 3 oportunidades, ¿no? Las que en mi caso trato de... Y busco decir, si llegué con cierta energía, ahora voy a llegar con una energía mucho más desbocada, positiva, para ver si puedo mejorar esa energía. Y fíjate que me ha sorprendido. Cuando he cambiado ese chip con algunas personas, que yo digo, ¿por qué no me hablará? ¿Por qué me saludó así? ¿Sabes? Y no sé, ser diseñador gráfico de repente nos hace muy sensibles, lo que decíamos hace rato, y como que a veces nos sentimos, ¿no? Y decimos, no volteó o me saludó y no me vio a los ojos, ¿no? Así de, ¿cómo estás? ¿No? Y volteó la cara. ¿Cómo estás? ¿Y qué pasó? ¿Está enojado conmigo o trae un tema? No sé qué. Y entonces de repente la siguiente vez que lo veo me desboco por, ¿cómo estás? Y que no sé qué. ¿Qué onda? ¿No? Y como que a veces se sacan de onda que soy de cierta manera y como que cambia la energía. Entonces corrige cierta situación. Vientísimos. Oye, Rafa, pues te quiero agradecer bastante el tiempo, todo lo que nos compartiste, tu tiempo sobre todo. Y queremos decirte que por todo lo que has hecho, tu experiencia, tu trayectoria, por todo lo que haces, pues eres un oaxaqueño hecho y derecho, hermano. Gracias por estar acá, gracias por compartir y esperemos que podamos estar en otro momento por acá. Y si podemos hacer sinergia en otras cosas, pues cuenta con nosotros, hermano. Así Te agradezco bastante, Rafa. ¿Algo que quieras decir? No, pues felicitarte. Es un gran reto. ¿Qué te digo? ¿No? Tú lo sabes mejor que yo. Es un gran reto. Pero creo que al final del día, más allá de lo que pase por sus mentes con respecto a seguir empujando fuerte este proyecto en específico, que sé que traen varios, creo que al final del día siempre paga y paga bien, ¿no? Creo que la vida siempre se trata mucho de cómo compartir. Y entonces cuando compartes, creo que en ese sentido, pues lo logras. Ok. Pues esperemos podernos vernos más adelante y cualquier cosa, pues ya sabes, aquí es tu casa, hermano. Gracias. Gracias, nos despedimos de esta cámara.